Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy en auge, sobre todo por la época del año en la que estamos. Ya llega noviembre, diciembre, estación de los virus, los mocos, los catarros, las bronquitis. Me imagino que más de uno y una de los que estáis aquí estaréis familiarizados con que tenéis algún pequeño familiar que tiene este tipo de problemas. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco de por qué este tipo de problemas respiratorios afectan en mayor medida a los pequeños, y también para entender cosas que frecuentemente yo veo que los papás y los familiares os preguntáis, ¿no? ¿Por qué mi hijo está otra vez malo, se acaba de estar malo, no ha salido de una y se ha metido de otra? ¿O por qué un catarro en un niño pequeño, en un bebé o en un lactante supone una entidad grave, cosa que en un niño de 7 años no es así? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poquito de todo esto. Os voy a hablar de las características especiales del aparato respiratorio de los niños de manera sencilla. Espero que no se os haga pesado, pero creo que es importante porque es la base para entender por qué un moco le puede molestar mucho más a un niño que a un adulto, y por qué es importante que esta mucosidad pues la intentemos gestionar de la mejor manera posible. Para empezar, ¿cómo es el sistema respiratorio? ¿Vale? El sistema respiratorio lo vamos a dividir en dos partes: lo que es la vía aérea superior, que sería lo que nos queda fuera del tórax, ¿vale? El tórax empezaría aquí, lo que nos queda por encima es la vía aérea superior, y después tenemos la vía aérea inferior. No obstante, es una vía aérea bidireccional con un espacio aéreo único. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos está pasando por aquí arriba también va a llegar abajo, y lo que está pasando por aquí abajo también nos va a llegar arriba: oídos, nariz, senos. La función del aparato respiratorio es conseguir que el oxígeno le llegue a los órganos para que nuestras células puedan funcionar y vivir, y eliminar lo que ya no les hace falta, que es el CO2 o los productos de desecho. Cuando estamos con una infección respiratoria, este intercambio adecuado de gases se ve alterado, y por eso puede sobrevenir fatiga, dificultad para dormir, dificultad para comer. En la vía aérea superior tenemos la nariz y los senos, que son espacios que hay dentro de los huesos de la cara, pero que en el niño pequeño no están formados todavía. Los senos nasales empiezan a formarse más o menos a partir de los 5 años y no estarán completamente desarrollados hasta los 7 o los 8. Por eso los niños pequeños no tienen sinusitis, exceptuando en esta zona de aquí, que ya desde pequeñitos sí que tenemos, pero el acúmulo de moco en estas zonas es muy raro. En esta parte de aquí y en la frente es más frecuente, pero esto es propio de niños más mayores o de los adultos. Fijaos, el oído. Sabéis que la otitis media es la segunda enfermedad más frecuente en la infancia, y esto tiene una justificación anatómica. Los niños tienen esta parte del centro de la cara más cortita que los adultos, y eso hace que el tubito, la trompa tubárica que va de la nariz, de detrás de la nariz hacia el oído, es mucho más horizontal en el niño que en el adulto, que veis es más vertical. Esto hace que en los niños sea mucho más fácil que el moco que tenemos en la parte de detrás de la nariz y de la faringe se nos vaya hacia el oído. ¿Cuándo va a cambiar esta situación, o cuándo se produce un cambio importante en esta situación? Pues aproximadamente hacia los 5 o 6 años, que es cuando nos sale el primer molar. Cuando tenemos los dientes de leche, solo tenemos los premolares, 2 arriba, 2 abajo a cada lado, y hacia los 6 años nos sale el primer molar definitivo. Entonces esto hace que la mandíbula se tenga que alargar y la cara crece en vertical. Por eso la trompa se pone más oblicua
y es más difícil tener otitis en esta edad. Fijaos en esta imagen, que no sé si alguna vez la habéis visto. Esto es el paladar, esto es el oído y aquí tenemos la trompa de Eustaquio, la trompa tubárica. ¿Veis estas cuerdecitas que hay aquí? Son los músculos que tenemos en el velo del paladar y que facilitan que la trompa permanezca abierta. ¿Por qué es importante que la trompa permanezca abierta? Para que el oído ventile correctamente y el moco no se nos quede acumulado ahí. Fijaos, seguro que habéis oído los niños que les reducen las adenoides o los carnots o las amígdalas. Cuando estas glándulas aumentan mucho de tamaño, por el sitio donde están, que es entre la nariz, la garganta y el oído, hacen que el aire ahí no circule bien y que se acumule moco. Entonces, los niños muchas veces en estas circunstancias no pueden tener una respiración nasal porque está obstruida este canal y entonces, ¿cómo van? Con la boca abierta. ¿Qué pasa cuando llevamos la boca abierta? Que los músculos de la boca, del paladar y de la lengua están flojitos, están débiles, porque tienen que estar abiertos para poder respirar. Entonces entramos en un círculo vicioso, porque si tenemos la boca abierta, la lengua afuera y el paladar blandito, estos músculos funcionan mal y es mucho más fácil que la trompa se colapse. Por eso ahora lo que se está viendo, más allá de que sea necesaria obviamente la intervención quirúrgica en ciertos casos, es que para mejorar las apneas o las hipopneas, que son las paradas de respiración, sobre todo cuando estamos durmiendo, que esto pasa a los adultos pero hay a muchos niños que les pasa, es fortalecer la lengua y fortalecer los músculos del paladar. Esto es prioritario para que la trompa ventile y para que los dientes y la cavidad bucal se forme correctamente. ¿Sabíais que la mala respiración durante la noche, esto de entrecortarse la respiración en niños pequeños, está muy relacionado no solo con que estén cansados al día siguiente o irritables, sino también con obesidad y con falta de control del pipí por la noche? Más o menos hasta los 5 años se considera normal que un niño o una niña que no ha adquirido el control del pipí durante la noche, pero durante el día sí, se considera normal, dentro de que es una cosa madurativa. Pero a partir de los 5 años, si esta falta de control del pipí por la noche se manifiesta, hay que empezar a indagar qué cositas pueden estar pasando. Pueden ser multitud de cosas, pero una de ellas que no podemos dejar pasar por alto es si es un niño roncador o un niño que ya estamos viendo por la noche que respira mal. Por otro lado, tenemos los bronquios y los pulmones, ¿vale? En lo que sería la vía aérea inferior. Cada vez que vamos progresando abajo en el árbol respiratorio, los tubitos se van haciendo más pequeños, hasta que llegamos al final a unos saquitos que parecen unos racimos de uvas, que es donde se produce el intercambio de gases, ¿vale? Esto es un capilar sanguíneo, por aquí circula la sangre, el oxígeno que ha llegado a la bolsita pasa a la sangre y el dióxido de carbono que ya no necesitamos pasa de la sangre a la bolsita para ser expulsado. Aquí no sé si se ve muy bien con la luz, pero si os fijáis en las bolsitas hay como unos agujeritos, unos poros. Esto tiene una función muy importante y es que si a mí aquí se me hace un tapón de moco y estas bolsitas no pueden funcionar porque hay un tapón de moco que está impidiendo que llegue el aire, a través de los poros de los alvéolos vecinitos, de los alvéolos amigos, nos va a entrar aire y va a evitar que el alvéolo se arrugue y se colapse. Los niños pequeños, este sistema de seguridad anticolapso no lo tienen formado todavía. Entonces va a ser mucho más sensible a que si se nos hacen tapones del moco,
parte del pulmón se quede sin aire y se arrugue, ¿vale? Que eso se llama, es una complicación que puede haber de una bronquitis y se llama una atelectasia. Por otro lado, aquí esto es un bronquio, que lo hemos cortado en transversal. Aquí tenemos el músculo, el cartílago, que sería como la estructura que le da sostén, y las glándulas que fabrican moco. ¿Qué pasa en los bronquios de los niños y en la tráquea? Que estos cartílagos son mucho más delgaditos y mucho más blanditos, por lo cual son mucho más sensibles al colapso. Además, todos los órganos están tapizados como si fuera por una moqueta, que es la mucosa respiratoria, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para proteger y nos sirve para humectar y calentar el aire. ¿Qué pasa en los niños? Pues para empezar, que la parte que tapiza la nariz es muy inmadura y entonces cambios bruscos de temperatura presentan una dificultad para que los capilares que hay en la nariz tengan la suficientemente fuerza o capacidad para afrontar estas diferencias de temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Se irrita y se inflama. Como en los niños pequeños, sobre todo en los lactantes, la vía aérea superior representa un tanto por ciento muy grande de la resistencia de todo el árbol respiratorio, un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si un niño pequeño tiene su nariz tapada, prácticamente la mitad de su árbol respiratorio no está funcionando. Por eso los lavados nasales, tan temidos por las batallas que generan, pero tan necesarios, son muy importantes, ¿vale? Y hablaremos de ellos un poquito al final de la charla. ¿Qué más cosas nos diferencian nuestro aparato respiratorio del de los niños? Pues las células. Tenemos dos tipos de células, unas que generan moco y otras que lo limpian. Los niños tienen muchas células de las que segregan moco y poquitas de las que barren. Entonces nos encontramos con que generan más moco que un adulto, pero tienen menos barrenderos para deshacerse de ese moco. Por eso a los niños les cuesta más gestionar la cantidad de moco. A medida que nos vamos haciendo mayores y el aparato pulmonar y respiratorio va pulmonando, va habiendo un intercambio de estas células, vamos perdiendo células de las que producen moco y vamos ganando células de las que limpian. ¿Qué sucede? Que cuando un niño o una niña está sometido a una infección respiratoria tras de otra, bronquitis tras bronquitis, esto genera una inflamación y una irritación en el pulmón que dificulta este intercambio y esta maduración. Por eso es importante que mediante los tratamientos que nos proponga el pediatra, más técnicas de limpieza del pulmón, mantengamos a raya esa inflamación. Los medicamentos, que hablaremos de ellos más adelante, nos van a ayudar a desinflamar y a que el bronquio esté abierto para que el aire pueda pasar. Y técnicas manuales como son las de fisioterapia respiratoria, lo que van a hacer es sacar el moco y todo ese liquidillo inflamatorio que se genera, como cuando nos hacemos una herida que sale un liquidito así un poco feo, pues ese liquidito es erosivo, hace daño por dentro al bronquio. Entonces, cuando hacemos la fisioterapia respiratoria, sacamos toda esa porquería fuera, estamos quitando no solo el moco, sino sustancias irritantes que dificultan la maduración del pulmón. ¿Vale? Esto es lo que comentábamos, la trompa más horizontal, la resistencia del árbol respiratorio. Luego, además, los niños tienen el cuello más corto, cosa que no favorece el paso de aire. Y además, la laringe, ¿veis? Si os fijáis, es cónica, tiene forma de embudo, y entonces esto hace que sean más sensibles a las laringitis, que una laringitis en un adulto más allá de las molestias y del dolor no supone una urgencia, mientras que en un niño sí, porque realmente la vía aérea se les cierra y no pueden respirar.
¿Qué más cosas? Los niños tienen más tubos que saquitos de estos que parecían uvas, que alvéolos. Entonces, eso significa que tienen menos superficie efectiva para poder realizar el intercambio de gases. Es decir, que si con un tapón de moco a mí un saquito se me anula, la pérdida que estoy teniendo es mucho mayor que en un adulto que tengo muchos más saquitos que me hacen esa función de intercambiar los gases. Además, la musculatura, la fuerza que hay para respirar es menor, tienen menos fuerza para toser y fijaos, la diferencia de calibre de la vía respiratoria en un niño y en un adulto. Hay una ley física de fluidos que más o menos lo que viene a decir es que por cada reducción del radio en la vía respiratoria, la resistencia se incrementa aproximadamente el doble. Fijaos que no es lo mismo que aquí se me reduzca a la mitad este espacio que se me reduzca aquí. La resistencia que se me va a generar en el árbol respiratorio va a ser mucho mayor. Resistencia es igual a que me cuesta respirar. ¿Vale? Y además, por el metabolismo que tienen, que las células de los niños están continuamente trabajando y reproduciéndose porque están creciendo, necesitan el doble de oxígeno por kilo y minuto que un adulto. Por eso los bebés, si os habéis fijado, respiran muy rápido, ¿verdad? Y a medida que van creciendo, la frecuencia respiratoria va disminuyendo, ¿eh? Esta respiración tan rápida que tienen obedece a satisfacer el oxígeno y una debilidad muscular que hay. Entonces, ¿por qué afecta más a los niños y a las niñas? Pues para empezar, porque el sistema inmune es inmaduro, es decir, necesito estar en contacto con gérmenes para saber cuáles son y que los soldaditos de mi sistema inmune se especialicen para poder combatir adecuadamente. Por otro lado, lo que hemos hablado son muy sensibles al estrechamiento del árbol bronquial. A poco que se me estreche, se me genera un problema muy grande. Tienen menos fuerza para toser, facilidad anatómica para que el moco se nos vaya al oído y además, ¿qué ocurre? Cuando hay muchas infecciones respiratorias, lo que hacen las amígdalas y los carnots, las adenoides, son aumentar de tamaño porque les toca trabajar mucho. Entonces aumentan de tamaño y esto a su vez hace que se me tapone la vía aérea. Y además, bueno, la cohabitación en ambientes cerrados y el tipo de relación, la exploración del niño pasa porque todo tiene que ir a la boca, ahora te cojo el juguete que lo has chupado tú. Todo esto es sano, de hecho está demostrado que en ambientes donde la higiene y la desinfección es menos exhaustiva y hay contacto también con animales y con la naturaleza, los índices de alergia son mucho menores. Vale, entonces vamos a hablar ahora de por qué se me pone malo si acaba de estar malo otra vez. No ha salido de una y ya se me ha metido en otra. Bueno, hay una cosa que parece que dé miedo hablar o que se habla poco, que es del asma. El asma seguro que habéis oído hablar de él y más o menos hay mucha gente que lo tiene como una enfermedad relativamente severa y es cierto que lo puede ser, pero lo que se está viendo es que hay una entidad que es el asma infantil que se correspondería con lo que llamamos las bronquitis de repetición. ¿Qué significa esto? Que la vía aérea tiene una hiperreactividad. Eso es como si yo tengo un mal día y me vienen a dar una mala noticia y salto a la primera, ¿no? Que si estoy tranquilo y me dicen algo, pues tengo más capacidad para gestionarlo. Pues la vía aérea, cuando es hiperreactiva, le sucede esto. Esto sería un bronquio normal y esto sería una vía hiperreactiva. Fijaos que lo que es la mucosa de dentro está mucho más inflamada. ¿Esto qué quiere decir? Que a poco que esto se me cierre, me va a generar mucho más problemas porque parto de que el vaso ya lo tengo medio lleno.
Pero es que no solo es esto, además de que ya la luz es más estrecha, como esta mucosa está irritada, está enfadada, se va a defender segregando moco a mansalva. Es verdad, y esto lo dicen muchos pediatras y tienen toda la razón del mundo, que los mocos en la infancia son normales y tienen una función. Eso es cierto. El problema es cuando nos pasamos. Un niño de aproximadamente entre 2 y 3 años, cuando está con una bronquitis, puede tragar al día la friolera de entre 3 y 4 kilos de moco. Por eso vomitan, porque no les cabe en el estómago, por eso me da la diarrea, porque los mocos tienen mucha proteína y cuando todo eso se va al aparato digestivo no se puede digerir y o sale por arriba o sale por abajo. Por eso nosotros insistimos, y es importante, que en las sesiones de fisioterapia respiratoria se tiene que evacuar el moco fuera. Primero porque hacerle tragar toda la cantidad de moco que sacamos en una sesión al niño, pobrecito, es una guarrada, lo sacamos ya fuera y que no se le quede en el estomaguito. Y luego además ver el moco nos da mucha información, ¿vale? De si ese moco está demasiado espeso y hay que incrementar la ingesta de líquidos, dependiendo de la edad, si son más mayorcitos, consultar con el pediatra algún mucolítico o algún medicamento que le facilite la expectoración. Si es un moco que huele muy mal, que está infectado, nos está diciendo que quizás ahí hace falta un antibiótico. Toda esta información se le traslada al pediatra, que es quien prescribe las medicaciones, y esto nos ayuda. Y esta imagen que veis aquí sería lo que llamamos una crisis o una exacerbación, es decir, cuando se ponen con la bronquitis, ¿vale? Los pitos, seguro que lo han dicho, tiene pitos, no tiene pitos, Cuanto más se estrecha la vía, más fácil es que se oigan estos estas pitos, o en lenguaje un poco más técnico, sibilancias, que cuando hay esto nos mandan el Ventolin o el broncodilatador para que el bronquio se abra. También la hiperreactividad, esto, bueno, si os lo queréis leer con calma, es un extracto de un artículo. En las otitis podemos hablar de dos cosas, ¿vale? Lo que sería la otitis media aguda, que es cuando nos mandan el antibiótico porque el niño tiene fiebre, hay dolor, se le ha puesto el tímpano rojo, ¿vale? Hay una infección y entonces ahí sí hace falta antibiótico porque puede haber una infección bacteriana y esto lo mira el pediatra. Pero después tenemos lo que se llama la otitis media serosa. La otitis media serosa es cuando el oído no ventila bien y se nos queda moco dentro pero no hace infección. ¿Qué pasa? Que entonces el síntoma de esto no es que al niño le duela el oído o a la niña, sino que no oyen bien, Y esta entidad se está relacionando mucho también con una hiperreactividad de la vía aérea. Es decir, que todos los niños que presenten este tipo de cuadro de otitis media serosa deberían ser investigados con estudios de alergia para descartar que hay algún alergeno que esté provocando esta hiperreactividad. Más allá de si hace falta poner los famosos drenajes, etcétera, etcétera. Pero es obligado, según los últimos estudios científicos, que estos niños sean investigados con un estudio de alergia. Vale, entonces, ¿qué es el asma del lactante o del niño pequeño? Bueno, podemos hablar de asma del lactante cuando se han producido 3 o más episodios de pitos y tos. Tenemos 3 tipos de presentaciones, las que serían las transitorias, que son la mayoría, que más o menos desaparecen a los 3-5 años, ¿vale? Es decir, que con la maduración adecuada del sistema respiratorio, estos accesos de tos repetitiva, pito, me voy a urgencia, me paso hoy el fin de semana y no sé por qué el niño ayer estaba bien y hoy de repente está fatal y no puede respirar, ¿vale? Generalmente entre los 3 y los 5 años suelen mejorar. Factores de riesgo, tabaquismo en el ambiente
Y no vale eso de no, es que en casa no fumo. Ya, pero es que el humo del tabaco se queda en la ropa, la nicotina se queda en tu piel. Y yo me he encontrado con muchas familias que alguno de los dos papás fuman, no fuman en casa, pero por la noche colechan, duermen en la misma cama. Entonces, el sudor que desprende la piel, desprende la nicotina, eso los niños lo inhalan, y la nicotina hace que el bronquio se irrite y se cierre. Así que, tabaco fuera. También es un factor de riesgo altísimo para la otitis. Los niños que han nacido antes de tiempo, los prematuros, al tener el sistema respiratorio todavía más inmaduro, suelen tener más problemas que los niños que han nacido a término. Y luego, bueno, el tema de las guarderías en edades muy tempranas por la exposición que hay de contagio junto con otros niños. Entonces, la mayoría de estos niños tienen una función pulmonar alterada ya desde el nacimiento. Se pueden tratar y se puede prevenir que evolucione o bien hacia el 2 o bien hacia el 3. ¿Cuáles serían los otros dos tipos? Persistente sin atopia. ¿Qué es la atopia? ¿Os suena la atopia? ¿Dermatitis atópica? ¿Eso os suena? La atopia, aunque nos suene por la piel, por las ronchas, por el eczema, tiene que ver con un estado alérgico, de que el sistema inmune está así, como un gato panza arriba, enfadado, y eso se manifiesta en las mucosas. Me salen eczemas, segrego más moco del normal, la barriga, a veces puede ser que a veces estoy estreñido o a veces tengo diarreas. Entonces, por eso siempre hay que preguntar en estos niños si tienen problemas cutáneos o si hayan eczemas, rinitis, asma, porque todo esto indica que genéticamente hay una predisposición. ¿Significa eso que estoy condenado a tener asma? No, pero tengo una predisposición. Este tipo de asmas, que no hay atopia, no la hay, pero no se solucionan, digamos, en la etapa de primera infancia, tienden a mejorar en la adolescencia. Con el cambio puberal hay un cambio hormonal, hay otra maduración del aparato respiratorio y suele desaparecer, aunque a menudo me paso de un tema de bronquios a un tema nasal, las famosas rinitis, o la irritación de la nariz. Estas personas tienen la función normal al nacimiento y progresivamente van empeorando hacia una hiperreactividad bronquial. También se puede tratar. Y el último grupo, que sería el persistente con atopia, son las personas en las que el asma tiene tendencia a cronificarse, porque había una función normal en el nacimiento, pero ha ido empeorando. ¿Qué factores de riesgo? Sensibilización alérgica precoz, es decir, suelen ser personas que desde temprana infancia muestran alergia a los ácaros, al pelo de animal, alergias al huevo, a las proteínas de la leche de vaca, al baricoque, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las analíticas suelen estar alteradas, hay varios parámetros en la analítica que, si salen altos, nos están indicando que nuestro sistema inmune trabaja a cañonazos, más de la cuenta, y sería lo que tiende a cronificar. Entonces, ¿por qué cada vez más se están perpetuando las enfermedades respiratorias en la infancia? Sabéis que actualmente la prevalencia, es decir, la cantidad de personas en la infancia que tienen asma ha subido de un 20 a un 40% en los últimos años. Entonces, aquí se nos juntan varias cosas. Por un lado, alteraciones respiratorias neonatales, es decir, infecciones que desde muy temprana infancia, esa bronquiolitis que cogió el niño con 1 mes, con 2 meses, eso es como deja una huella y hace que el aparato respiratorio se sensibilice. Factores ambientales, aumento del tabaquismo, aumento de la polución. Y factores genéticos, se está viendo que como cada vez hay más alérgicos,
a nivel de las futuras generaciones también genéticamente hay más genes proalérgicos. ¿Qué tipo de efectos vamos a tener? Bueno, pues todas las itis, bronquiolitis, bronquitis, las neumonías, la rinitis, la sinusitis, las otitis. ¿Y qué produce que todo esto se suceda como una rueda, una detrás de otra? Pues lo que hablábamos, que el pulmón no madure como toca, que no se produzca el recambio que toca de las células del moco a las que limpian, que haya en definitiva una hiperreactividad de la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo se tratan? ¿Qué podemos hacer? Es que el médico me ha mandado que tiene que tomar el niño o la niña unos inhaladores con corticoides y a mí eso me da mucho miedo. Vamos a ver, hay dos tipos de corticoides, ¿vale? Los que se toman inhalados en un spray, igual que el Ventolin, y esas gotitas que se dan cuando el niño está muy malito durante 3 días, que es la Stilsona, que son los corticoides orales. ¿Qué sucede? Es mejor tener un tratamiento de fondo que me evite tener crisis que no tener crisis inflamatorias y que me tengan que pegar el cañonazo para que el niño pueda respirar. Los corticoides que se toman en gotitas por boca sí que tienen más peligro que no los que se toman inhalados. Entonces es mejor tener un tratamiento de fondo que me mantenga estable y no tener que tomar las gotitas muchas veces al año. Cuando cada 2 por 3 un niño necesita el Ventolin o el salbutamol, es que no está bien medicado y necesita un medicamento de fondo que nos pare ese exceso de actividad que tiene la vía respiratoria y el sistema inmune. ¿Por qué? Porque si me inflamo, segrego sustancias dañinas que me van a impedir la maduración del pulmón. Entonces, para empezar, tema antibiótico. Fijaos, el 80% de las infecciones son virales, por lo tanto no está indicado el antibiótico, porque el antibiótico sirve para las infecciones bacterianas. ¿Cuándo nos suelen mandar el antibiótico? Cuando llevan ya bastante tiempo con los mocos, estos mocos se han quedado ahí dentro, se han infectado, las bacterias han dicho, uy, qué gustito, una laguna de mocos para vivir. Y entonces ahí hay una sobreinfección bacteriana. Por eso evacuar este moco nos va muy bien para evitar que se infecte. Además, es muy importante beber agua, realizar los lavados nasales y antipiréticos, es decir, fármacos para bajar la fiebre, siempre y cuando el pediatra lo indique y sea la fiebre alta, porque la fiebre también tiene una función adecuada, que es necesaria para luchar contra la infección. Entonces, cuidado con enmascarar la fiebre sin que el pediatra nos haya indicado dar un antipirético, porque podemos estar enmascarando otro tipo de infección e incluso interferir en la actividad del sistema inmune. Entonces, siempre la medicación, cuidado. La fisio respiratoria para evacuar el moco. Y después, ¿qué arsenal de fármacos tenemos para luchar con las bronquitis? Por un lado, los broncodilatadores. ¿Qué hace el broncodilatador? El broncodilatador me abre el bronquio. ¿Por qué? Porque el músculo que se ha enfadado y está apretando el bronquio para que no me entre nada en la vía respiratoria, que la tengo irritada, al fin y al cabo es una defensa. Intento aislar de que me entre nada, pero claro, si no me entra nada tampoco me entra el aire, y si no me entra aire me muero, no puedo respirar. Entonces el Ventolin lo que hace es relajar el músculo liso y abrir el bronquio. ¿Qué pasa con el Ventolin? 2 cosas que tenéis que tener en cuenta si tenéis niños pequeños. Afortunadamente cada vez pasa menos, pero todavía yo me he encontrado informes de urgencias en los que lo veo. Niños menores de 3 meses, el Ventolin no es efectivo. ¿Por qué? Porque los músculos de los bronquios no están desarrollados todavía, entonces no tienen sitio donde hacer efecto. ¿Qué más cosas? La segunda y muy importante. El Ventolin es un medicamento de rescate.
No es como un antibiótico que necesita tomarse cada X horas y no te puedes saltar las tomas porque si no, no hace efecto. El Ventolin tarda 10 minutos aprox en hacer efecto, más o menos, y dura entre 2 y 4 horas. ¿Por qué muchas veces os dan las pautas de 2 puff cada 6 horas, 2 puff cada 4 horas, luego cada 8 horas? Porque más o menos el pediatra o la pediatra calcula que según el estado del niño va a necesitar broncodilatar cada ese tiempo y que a medida que vaya estando mejor podemos espaciar la toma porque el bronquio no se va a cerrar tanto. Entonces, ¿qué ocurre? A mí a veces me vienen las familias a la consulta y me dicen, ostras, es que me lo ha mandado, está cada 12 horas, pero yo veo que el niño está un poco agitado respirando, me está tosiendo mucho por la noche. Eso es un síntoma de que el bronquio está irritado y se está cerrando. Y no pasa nada que le hayamos dado Ventolin hace 3 horas, hace 2 horas, se lo podemos volver a dar, ¿vale? Que el niño está muy bien, no está tosiendo nada, está respirando bien y todavía me queda un día de cada 3 horas, pues, cada 3 veces al día, cada 8 horas, pues podemos probar de reducir una toma, espaciarla, y si el niño va bien y está respirando bien, no es necesario, porque es que el Ventolin, y esto es importante que lo entendáis, no cura. Un antibiótico cura porque mata unos bichos que están haciendo una infección. El Ventolin no cura. El Ventolin ayuda a que el niño pueda respirar mientras la infección respiratoria o la hiperreactividad disminuye, pero no cura, ¿vale? Entonces no pasa nada porque nos saltemos una toma si el niño está bien, o no pasa nada porque tengamos 2 dosis muy cerca porque el niño no está respirando correctamente, ¿vale? Los corticoides orales, lo que os decía, son las gotitas, ¿eh? Esto en teoría no deberían de tomarlo más de 3 veces en un periodo de 12 meses, por los riesgos que tiene para el cartílago y los huesos que están en crecimiento. Si un niño o una niña está tomando esto, la fisioterapia no la hacemos hasta que ha terminado el tratamiento. ¿Por qué? Porque después de que lo acabe, el bronquio va a estar menos inflamado, no se nos va a cerrar y además va a haber mucha más cantidad de moco para sacar. Y luego tenemos los corticoides inhalados, que son los sprays, la budesonida, el flixotide, el seretide, todo esto, que son los que nos van a ayudar a que los bronquios no estén hinchaditos por dentro, ¿vale? A que estén desinflamados. Siempre, siempre, siempre acordaros que después de dar estos medicamentos el niño o la niña tiene que beber agua, o sea, de enjuagar la boca, porque si no le pueden salir hongos, cándidas en la lengua, cándidas en la boca. Entonces siempre después de la inhalación que beban agua, que se enjuaguen un poco la boquita o que se laven los dientes. Y por último tenemos el último grupo de fármacos, que son unos sobrecitos, unas pastillas, Montelukast, Singulair, que actúan también como preventivo de las crisis, pero de otra manera. Los corticoides inhalados me deshinchan el bronquio que está inflamadito, y esto lo que hace es que cuando se va a producir la reacción inflamatoria porque viene el virus o viene lo que nos da alergia, hace que le dice al sistema inmune: tranquilo, que no es para tanto. Entonces la reacción inflamatoria que se produce es mucho más suave. ¿Pueden tomarse las dos cosas juntas? Hay niños y niñas que necesitan tomar las dos cosas juntas. Generalmente cuando hay una base alérgica o atópica, estos de aquí van a ser necesarios. Si no la hay, generalmente con los de arriba son suficientes. ¿Qué más? Jarabes, mucolíticos, todas estas guarradas. En niños pequeños, fuera, no valen para nada. ¿Por qué? Porque en niños pequeños lo único que nos van a hacer es
aumentar el volumen de moco, pero es que si no tengo células para que lo barran y además tengo poca fuerza para toser, lo que estoy haciendo es generar más problema todavía. Los antihistamínicos tampoco tienen eficacia demostrada en niños pequeños. La fluidasa es un ejemplo de antihistamínico, las gotitas de fluidasa. No es un antitusivo, no es expectorante y además puede generar agitación. Así que está altamente desrecomendado. ¿Qué sí se puede dar en niños mayores de 1 año que no tengan alergia? La miel. Y sobre todo el mejor mucolítico que hay es beber agua, señores y señoras, beber agua. ¿Qué más? Los humidificadores. Vivimos en una ciudad con unos niveles de humedad bastante importantes, entonces los humidificadores generalmente en una ciudad como la nuestra no van a ser necesarios. ¿Cómo sé si son necesarios? Pues se puede comprar en cualquier ferretería un higrómetro, que es un medidor de la humedad, que es muy baratito, y si la humedad está por debajo del 40%, entonces sí que puede estar indicado tener el humidificador. Pero si está por encima del 40, están contraindicados. Es más, para patología, para problemas del pecho, bronquitis, asma, alergia, suelen empeorar, porque en un ambiente muy húmedo hay más moho, hay más ácaros, hay más partículas en suspensión y esto nos irrita el aparato respiratorio. Entonces, humidificadores rara vez los vamos a necesitar y lo que sí que nos puede ir bien son los nebulizadores. Los nebulizadores son unos aparatitos que tienen un compresor, ¿vale? Los hay de muchos tipos y se puede, en donde se deposita el líquido, ponemos agua con sal, suero salino hipertónico o agua de mar. ¿Qué ocurre cuando metemos una solución salina en el aparato respiratorio? Si tiene una concentración de sal un poquito elevada, va a hacer que el moco de espeso se me ponga más líquido, por lo tanto va a ser más fácil expulsarlo. Y además, si la concentración de sal es mayor fuera que dentro de la pared bronquial, el agua que está dentro de la inflamación de la mucosa va a salir fuera, por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio. Así que si tenéis niños o niñas que sufran frecuentemente de bronquitis, es buena idea, o incluso también mocos en vía alta, es buena idea tener un nebulizador y agua de mar o suero salino hipertónico. Tiene que estar al 3% para que tenga este efecto de disminuir la mucosidad y hacerla más líquida. La condición, si queréis comprar algunos, que sean ultrasónicos. ¿Por qué? Porque para que el suero penetre bien, tiene que haber algo que rompa en moléculas, en partículas muy pequeñitas. Y para romper las soluciones salinas hipertónicas necesitamos que sean nebulizadores ultrasónicos. Si no, no la rompen y la penetración del suero no es buena. Vale, entonces, ¿qué es la fisioterapia respiratoria? Pues es un conjunto de técnicas específicas que lo que van a hacer es prevenir, curar y estabilizar las enfermedades respiratorias. ¿Cómo hacemos esto? Facilitando la eliminación del moco y las sustancias inflamatorias de la vía aérea, como os comentábamos antes, y además vamos a conseguir mejorar la capacidad respiratoria, porque ejercitamos los músculos respiratorios, vamos a hacer que llegue más sangre a los tejidos y, importante, enseñar a respirar, a sonarse y a lavarse la nariz correctamente. ¿Qué le hacemos al paciente? Pues para empezar, empezamos la sesión con una nebulización con el suero, ponemos un chalequito que vibra a una frecuencia que es la misma a la que esos pelitos de las células que barren se mueven, ¿vale? Es la misma frecuencia, entonces con el chalequito lo que hacemos es que el moco vibra y se desprende, está más líquido, entonces es más fácil sacarlo.
Hay diferentes aparatos que podemos utilizar si son necesarios, pero fundamentalmente lo que hacemos es un masaje sobre el pecho para conseguir que el moquito suba para arriba. Entonces os voy a mostrar con el muñeco, bueno, con Ariadna, que es mi ayudante siempre. Bueno, esto lo dejo aquí. Intentaré hablar alto para que me oigáis, pero es que necesito tener las manos libres. Fijaos, imaginaos un acordeón, ¿sí? Cuando yo aprieto un acordeón, ¿qué pasa? Suena ruido. ¿Por qué suena ruido? Porque sale el aire, exacto. Entonces, generalmente el problema que tienen los niños es que, como aumenta mucho la resistencia del árbol respiratorio, el aire de dentro no puede salir afuera. Entonces, si no puede salir el aire que hay, no puede entrar el aire nuevo. Pero fundamentalmente es un problema no de que entre, sino de que no sale. ¿Vale? Entonces, las maniobras que vamos a hacer van a ir dirigidas a aumentar el momento en el que el niño expulsa el aire, es decir, vamos a alargar la expiración consiguiendo dos cosas: sacar el aire que está ahí secuestrado y no sale. Al hacer esto genero una turbulencia dentro de los bronquios que va a hacer que el moco se mueva y que se suelte. Y al salir el aire para arriba, lo que voy haciendo es que el moco me vaya subiendo arriba, 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 hasta un nivel donde cuando toso el moco salga hacia afuera. Fijaos que si imaginamos ¿vale? Imaginaos que esto es la vía aérea y yo tengo el moco de aquí para abajo. Cuando yo genero tos, la vía aérea se comprime y lo que esté por encima sube, pero lo que esté por debajo no sale. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tosemos, la vía aérea se comprime a cierto nivel, más bien arribita. Todo lo que quede por debajo no puede salir. Lo que hacemos nosotros con las maniobras sobre el cuerpecito del niño o de la niña, del paciente, porque en adultos también se hace, aunque de manera un poco diferente, es conseguir que el moco alcance un nivel superior para que cuando toso, ahora sí lo puedo desalojar hacia afuera. ¿Vale? Entonces, básicamente, si alguna vez vais a que a vuestro niño o niña le hagan fisioterapia respiratoria, lo que vais a ver es que colocamos las manos encima de las costillas y del esternón, sujetamos la barriguita para que el diafragma, que es el músculo que tenemos aquí abajo, no descienda, y cuando el niño está sacando aire, apretamos el tórax y volvemos a soltar, y eso lo vamos repitiendo varias veces. ¿Cuántas veces? Hasta que notamos que al paciente le empieza a dar la tos y esa tos es blandita, es húmeda, es productiva y por lo tanto ya tenemos el moco por aquí arriba para sacarlo, o bien cuando, aunque no se produzca la tos, nosotros con las manos ya estamos notando que empieza a haber vibración en la parte superior del tórax. Eso quiere decir que el moco ya lo hemos subido hacia arriba. Cuando está el moco ahí, ¿qué hacemos? Si el niño tiene la suficiente edad para colaborar, le pedimos que tosa, ¿vale? Y en algún momento le podemos asistir a la tos para que ésta sea más fuerte y arranque el moco. Si son niños que no pueden colaborar o no tienen suficiente fuerza de tos, hacemos un masaje en esta zona de la garganta, que si os la tocáis un momento vais a ver como que al apretar dan ganitas de toser, ¿vale? Porque hay unos receptores mecánicos aquí que cuando los toco me dan ganas de toser.
A la vez que estamos haciendo eso, con el dedito entramos en la boca, que no es que les hagamos vomitar a los niños, sino que mantenemos la boca abierta para que la garganta esté abierta y al toser, ¡pam!, el moco pueda salir hacia afuera, y vamos ayudando a que ese moco salga y no se lo traguen para que no tengan después los vómitos y estas diarreas de haber tragado tanto moco. ¿Qué más hacemos? Hacemos limpieza de la nariz, ¿vale? Después hablaremos de cómo hacer la higiene nasal. Vale, entonces, ¿y esto le duele al niño porque lloran un montón? Parece que les están matando. No es dolorosa porque las costillas del niño son mucho más blanditas que las del adulto, y aunque veáis que el tórax se hunde, ¿vale?, las costillas son flexibles y el hueso no sufre. El tema de hacerles toser y estar con el dedito en la boca no es doloroso, pero es molesto, y más en un niño pequeño. Si ya a veces para sonarles el moco con el papel se ponen como se ponen, pues imaginaos cuando estamos haciendo esto. Yo llevo más de 10 años trabajando con niños y os puedo decir que, salvo excepciones muy contadas, al final, como después se encuentran mucho mejor, aunque no les resulte agradable el rato de la sesión, pero tengo niños que me dice la madre, me ha dicho, llévame a ver a Almudena porque no puedo respirar. O sea que al final el niño duerme mejor, come mejor, no tiene que faltar al cole, ¿vale? Entonces el beneficio es tan grande que generalmente, después de que se han realizado algunas visitas, el niño las acepta bien. A veces entran protestando, pero cuando ya están dentro y la visita acaba, todos están amigos, dame la pegatina, ahora te doy un abrazo, ¿vale? Esto funciona así. Nosotros somos lo máximo de respetuosos con nuestros pacientes y con sus familias. Es decir, si yo veo que un niño está on fire y súper nervioso, obviamente voy a parar, voy a dejar que los papás lo cojan, que se calme, porque bueno, también hay que ver, ¿no?, no solo la enfermedad, sino la persona que tienes delante. Y entonces, esto que también me hace que a mí la sangre me hierva, el clapping o las palmaditas en la espalda. Esto es algo que todavía, desgraciadamente, hay algunos profesionales sanitarios que recomiendan, pero está totalmente denostado y desfasado. Para empezar, porque se ha visto que en niños menores de 2 años pueden producir un aumento de los pitidos, ¿vale?, y que les baje la saturación de oxígeno. Y además no está del todo demostrado que sea una técnica efectiva. Por contra, tenemos otras técnicas que son estas de alargar la expiración, que son mucho más seguras y efectivas. Además, fijaos que para que la vibración funcionase tendríamos que vibrar a una frecuencia muy rápida, que manualmente estar un rato así sería muy complicado. Por eso se han desarrollado estos otros dispositivos que veis aquí, ¿veis? Esto es el chalequito, ¿vale? Esto es como un motorcito, por aquí, por este tubo sale aire, el chaleco se hincha y se deshincha y va generando como una vibración, que mientras el niño la tiene puesta puede estar jugando, ¿vale?, sin ningún problema, leyendo un cuento. La podemos realizar en todos los niños y niñas, incluso en bebés pequeñitos, diferenciando que si no pueden colaborar todas las técnicas serán pasivas, y si pueden colaborar pues vamos a utilizar juegos y técnicas activas, ¿vale? Entonces, mira, ¿veis? Aquí se le están haciendo las maniobras en el tórax, aquí le estamos sacando el moquito, fijaos la espumita aquí en la boca, ¿vale? Este es un niño más mayor, y entonces están colaborando, pues realizando los ejercicios. Yo les enseño también a ellos a que se hagan la higiene nasal, a la que se la pueden hacer ellos. Lo mejor es implicar al niño. Si no os queréis pelear,
que aprendan ellos a hacerse la higiene nasal, ¿vale? Entonces os he traído aquí algunas cositas para que veáis que ahora las podemos pasar. He traído algunos filtros también por si queríais soplar por alguna para probarlos. Vale, entonces esto sería un shaker o un flutter. Ahora os lo paso para que lo podáis ver. Vale, entonces esto tiene esta bolita dentro y cuando soplamos se genera una vibración y un freno a que yo sople. Cuando yo al soplar me encuentro un freno, el bronquio que se está cerrando no le queda otra que abrirse, ¿vale? Entonces soplar a través de estos dispositivos evita que el bronquio se cierre y además esta vibración que se va a producir hace que el moco se desprenda y que sea más fácil toser. Este otro de aquí sería uno más específico de frenado, ¿vale? Este es más vibratorio y este es más de frenado. Este lo utilizaríamos cuando venga un paciente que tenga muchos pitidos y este más cuando venga un paciente que tiene muchas secreciones y que le esté costando expectorarlas, ¿vale? Después, este es otro que se utiliza en niños más pequeñitos. Todos estos os los estoy enseñando porque yo a mis pacientes les mando muchas veces que se los compren, ¿vale? Y les enseño a hacer los ejercicios en casa para que no tengan que depender tanto de venir a la consulta, sino que ellos mismos vayan siendo autónomos para poder drenarse sus moquitos, ¿eh? Entonces, esto es un aparatito que vamos graduando también por aquí la resistencia y cuando soplamos hay un pegotito que sube. Vaya, pues es más cacharra. Esto no os lo he podido enseñar. Me gustaría, ¿lo queréis probar alguien este? Va, no muerde, no duele. Esto es un filtro respiratorio que es lo que utilizamos con los pacientes, ¿vale? Para que no haya contagios. ¿Vale? Es un filtro antibacteriano, antimicrobiano. Y entonces quitamos una boquilla, ponemos la otra y podéis soplar por aquí. Va, venga, ¿quién se anima? Vale, mira, te explico cómo funciona. ¿Tu nombre? Ana. Ana, mira, te voy a pedir que cojas aire todo lo profundo que puedas, que lo aguantes 4 segunditos y después soples fuerte por aquí. ¿Vale? Venga, cuando quieras, coge aire, aguanta, 1, 2, 3, 4, sopla. ¿Vale? Otra vez. Vale, ¿qué sensación tienes? Me vibra el pecho. Que vibra el pecho y vibra toda la zona de la garganta, ¿vale? ¿Lo queréis probar? ¿Alguien más? Tengo más filtros, ¿no? Vale. ¿Qué más cositas tenemos también para que podáis tener en casa, ¿vale? Esto se llama un shaker, ¿vale? Si luego a alguien le interesa, como os he dado la tarjetita con el correo electrónico, me podéis escribir, ¿vale? Mira, tenemos esta otra cosa que esto es súper baratito y les suele hacer bastante gracia, se llama el Flow Ball. Y esto también, si, aunque no sean problemas de mocos, pero si tenéis algún futuro músico en la familia, se utiliza mucho para trabajar la capacidad respiratoria también, ¿vale? Entonces, viene con una bolita, ¿vale? Ligera, os lo colocáis aquí, cogemos aire
¿vale? Se puede jugar de muchas maneras. Fuerte, ¿vale? Que queremos entrenar, que aprendan a soplar flojito y continuo, que es lo que nos interesa para que los mocos salgan. Que queremos entrenar que con el diafragma hagan el juego de cambiar de ritmo. ¿Vale? Todo este tipo de ejercicios. Luego os he traído también una cosa muy divertida, que esto les hace muchas gracias, no sé si lo podéis sacar, el silbato. Vale. Entonces, yo voy a marcar el ritmo y vosotros me seguís, ¿vale? Os voy a pedir solo una cosa, porque si os fijáis, el silbato, si cogéis aire por la boca también suena, ¿vale? No, queremos solo que suene cuando soplemos, entonces hay que coger aire por la nariz y soplar por la boca, ¿vale? ¿Sí? Venga, primero yo hago un ruido y luego vosotros. Uy, cortito, eran cortitos, ¿eh? Venga, otro. Este ha salido mejor, este me ha gustado más. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que cuando vienen niños que a veces son muy pequeños y el otro tipo de dispositivos no lo acaban de saber utilizar o les da miedo, ¿vale? Pues tenemos juguetes de este tipo para que soplen mientras hacemos las técnicas, o después en casa va muy bien que hagan juegos de soplar, porque cuando soplo saco aire y cuando saco aire el moco se mueve y sube para arriba, ¿vale? Entonces, jueguitos de soplar, ¿vale? También con pompas de jabón, ¿sí? Esto es muy fácil de higienizar. Lo sumergís en agua calentita con jabón, un cuartito de hora, lo aclaráis bien y que seque al aire, no lo guardéis en una bolsa para que no les salgan hongos. Y de tanto en tanto estas pastillas, si tenéis así instrumentos de soplar y tal, estas pastillas que sirven para limpiar los biberones o para las dentaduras postizas, también una vez a la semana, si los usan mucho, los sumergís con una pastilla de estas para que queden bien desinfectados. Vale, entonces nosotros trabajamos con pulsioxímetro, ¿vale? Para saber la frecuencia cardíaca y la oxigenación que está teniendo, para trabajar con seguridad. Esto es el chalequito que os he explicado. Estos son incentivadores, Esto se trabaja en vez de soplando, cogiendo aire. Y para niños más pequeños tenemos este, que jugamos a ponerle la cara amarilla a Pepe, yo le llamo Pepe. Cuando el niño coge aire, esta monedita que hay aquí sube hacia arriba y sabemos que lo está haciendo bien. Estos otros lo que miden es volumen, y a medida que voy cogiendo aire esto va subiendo arriba y voy viendo cuánto estoy mejorando. No sé si os sonará que hay otros que son como 2 bolitas, 3 bolitas que se utilizan. Estos funcionan peor porque son de flujo y no de volumen, y cuando hay problemas respiratorios va siempre mejor trabajar con volumen. Entonces, si alguna vez queréis comprar uno, este es el tipo adecuado. ¿Vale? Estos que ya os los he enseñado, el shaker, el nebulizador, y esto es un aparato relativamente nuevo que se llama Power Breathe y se utiliza
ya en niños más mayores y en adultos, para entrenar los músculos respiratorios. Entonces esto en gente mayor que ha perdido capacidad respiratoria o en niños que tienen asma va muy bien, porque ponemos cachas a los músculos respiratorios y conseguimos que nos entre más aire. Y esto que veis aquí es un asistente para la tos, ¿vale? Esto lo utilizamos mucho para llegar a la parte profunda del pulmón. Sacar el aire sirve de mitad del pulmón hacia arriba. Cuando el problema o el follón lo tenemos abajo del todo, necesitamos que entre aire para poder llegar a esos saquitos, ¿eh? Y eso lo hacemos o con esta máquina o con el ambú, que es lo que veis que se utiliza para reanimar a la gente, que entra aire, pues lo utilizamos con eso. Y entonces, vale, todo esto es bronquial, vale, ¿y qué pasa con la otitis, la rinitis? Pues para esto necesitamos dos cosas: mantener la nariz limpia y hacer que la lengua y los músculos del paladar estén fuertes, ¿vale? Esto es lo que podemos hacer nosotros en casa. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para limpiar? Pues mira, os he traído también otro cacharrito de los míos. ¿Vale? Esto vendría a ser como una lota nasal, ¿vale? Viene con unos sobrecitos, se llena con agua tibia y veis que aquí tiene un botoncito, cuando lo apretamos, ¿vale? Entonces esto se coloca aquí de esta manera, respiramos con la boca abierta y el agua va saliendo por el otro orificio y va circulando. ¿Vale? Entonces esto, cuando hay problemas de acúmulo de moco en el oído, no, cuando tenemos una infección aguda no, pero cuando os he explicado que se nos queda moco en el oído, esto funciona muy bien para evitar que ese moco pueda ir para atrás. ¿Vale? Después, con las técnicas que hacemos de osteopatía, también facilitamos que el oído y la nariz drene mejor. Entonces, ¿qué más cosas podéis hacer los padres? Es un factor de protección de cara a las infecciones respiratorias y de otitis. Ayudarles a que beban la cantidad de líquido suficiente. Ventilar las habitaciones, sobre todo ahora en invierno, que con el frío tendemos a no abrir para que no se enfríe, pero es muy importante renovar el aire del interior de la casa y de las habitaciones, especialmente donde pasamos más tiempo, en el dormitorio y en la sala de estar. Vigilar que los filtros de los climatizadores, si tenéis bombas de aire en casa, estén bien limpios, porque eso es un foco de porquería y de gérmenes. Ambientes libres de humo, dejar el tabaco, lavarnos las manos y cambiar la ropa de la cama frecuentemente. Y yo, más que humidificadores, lo que os aconsejo es colocar desecantes en los armarios donde guardáis la ropa y en los dormitorios. Los desecantes son esos cacharritos de gel que cuando los dejas un rato van recogiendo el agua, porque eso va a ayudar a que haya menos moho, y los niños que tienen problemas bronquiales o de alergia, los mohos el moho de la humedad, aunque no sea visible, pero está ahí y les genera mucha irritación. Y también realizar los lavados nasales 1 o 2 veces al día tranquilamente, o si el niño está con muchos mocos, las veces que sea necesario. ¿Verdad que cuando estáis resfriados os sonáis los mocos muchas veces al día para poder respirar? Pues si un niño no sabe sonarse los mocos, necesita que hagamos los lavados nasales para poder respirar, ¿eh? ¿Cómo se hace el correcto lavado nasal? Bueno, tenemos diferentes dispositivos, ¿vale? Este que os he traído aquí, este otro, el Rhinodouche, que es muy similar, ¿vale? Solo que este me lo coloco aquí, lo hago desde abajo, y el otro tiene la forma de ganchito para hacerlo desde arriba. Esto es la lota clásica de toda la vida, pero que funciona lo mismo, como un cuernito que se pone así. Y después con la jeringuilla, ¿vale? Para niños más pequeños. Entonces,
La gran pelea que me ha dicho el pediatra, que me ha dicho la enfermera, tumbado con la cabeza girada, tumbado, no. Yo os digo una cosa, es verdad que no hay consenso sobre esto y que entre los profesionales nos peleamos a veces, pero sí que os puedo hablar de mi experiencia personal y yo os digo que desde que hago los lavados así no he tenido una sola otitis post-sesión nunca, mientras que antes sí que me había pasado alguna vez. Claro, fijaos, ¿no?, lo horizontal que es la trompa del niño, entonces si yo lo tengo tumbado y encima le giro la cabeza y le meto el sifonazo por aquí, es que le estoy mandando el moco directamente al oído de debajo, ¿vale? Entonces se hacen con el niño incorporado y con la cabecita ligeramente ladeada. Se instila por el orificio de arriba, de manera que no le metemos al niño un sifonazo porque es molesto y hace daño y no es necesario, ¿vale? Se hace de manera firme, yo voy apretando la jeringuilla, sale un chorro continuo pero sin presión, es decir, es mucho mejor meter más cantidad de líquido para que según va pasando eso me arrastre todo, que no. Probar a haceroslo vosotros, ya veréis qué molesto es. Me atraganto y además a veces, yo lo he visto hacer que a veces los niños hacen ¡ay!, porque es que va hacia el oído, entonces no es necesario meter esa presión, ¿vale? Se pasa las veces que sea necesario un líquido, preferentemente a temperatura corporal, porque es menos molesto, hasta que veáis que lo que sale por la nariz es claro y bien líquido, como agua, no espeso, ¿eh? Entonces es que ya hemos limpiado lo suficientemente la nariz. En bebés, después de hacerlo, les podemos poner en esta posición, ¿vale?, para facilitarles que si tosen, ¿vale?, vaya todo para afuera, ¿eh?, y que no estén aquí sufriendo, atragantándose. Los sprays nasales, como por ejemplo los de la marca Quinton, de agua de mar, yo los utilizo cuando hay sensación de congestión y también para rehidratar. Es verdad que el agua marina tiene ciertas propiedades sobre la mucosa nasal que el suero fisiológico no tiene. Entonces mi consejo es que hay mucho moco, suero fisiológico para desatascar y no arruinarnos con sprays. Una vez que la nariz está limpita y quiero descongestionar un poco, o en niños que al revés lo que les pasa es que respiran por la boquita y tienen toda esta zona muy reseca, los sprays de agua de mar funcionan muy bien para hidratar. Y creo que no me dejo nada. No, pues con esto estamos hasta aquí. No sé si alguien me quiere preguntar alguna cosa, es vuestro turno, y si no, pues muchas gracias por estar aquí.